Ya, estamos en condiciones. Nuevamente, bienvenidos a lo que es el Cesti Academy del día de hoy, en el cual vamos a hablar principalmente de lo que son eventos de capital y cómo nos afectan en lo que es el seguimiento del precio. Hay algunos conceptos que son muy importantes que ustedes tengan en consideración porque los van a ir viendo de manera bien seguida, al menos en este periodo de tiempo donde comenzamos también con lo que es el calendario de reportes trimestrales, al menos en lo que es el mercado de Estados Unidos. Entonces son conceptos que les sirve mucho para entender más o menos por qué se generan movimientos volátiles y cómo les pueden afectar a lo que son sus posiciones. Y obviamente también cómo sacarle provecho y en qué sentido hay que tratar de siempre priorizar lo que es la plataforma y las facilidades que entrega, ¿ya? Así que para comenzar, vamos con lo que sería eventos de capital como tal, ¿ya? Puede o existe la posibilidad de que no los conozcan principalmente como lo que son eventos de capital. En algunas partes o en algunos reportes también los denominan eventos corporativos, ¿ya? Los eventos corporativos son muchísimos, pero básicamente son los eventos en los cuales, a través de lo que es la junta de accionistas, etcétera, se toman decisiones en base a lo que es una empresa, movimientos a seguir, ¿ya? En los cuales destacan y en los que nos vamos a enfocar principalmente en lo que es la academia del día de hoy por un tema de volatilidad y condición actual de mercado, los earnings, por ejemplo, que son los reportes trimestrales, básicamente, dividendos, splits y obviamente vamos a ir comentando algunos conceptos adicionales que es muy bueno entender. ¿Y por qué nos enfocamos en esto? Porque nos afectan directamente en lo que es nuestro análisis gráfico. Y les voy a obviamente mostrar lo que es ejemplos con activos o empresas que han tenido ajustes excesivamente amplios y también a empresas que han tenido estos splits en este corto tiempo con el objetivo de que lo vayan entendiendo mejor y cuál es el efecto en el caso, en el sentido del desarrollo del precio que genera, ¿ya? Así que, obviamente, retomando, eh, estos eventos corporativos, por lo general, el objetivo que buscan, a grosso modo, es tratar de hacer que una empresa siga creciendo. Ya, por ende, se someten a lo que son, por lo general, por si acaso, no todos, obviamente, pero la gran mayoría se somete a lo que es una junta y una votación por parte de lo que son las juntas de accionistas, en la cual se denomina o se determina, por ejemplo, cuál es el monto del dividendo que sí se va a entregar, si es que se va a entregar dividendos, si se va a gestionar lo que es recompra de acción, etcétera, o aumentos de capital y otros eventos corporativos que se van generando a medida de que una empresa va desarrollando sus actividades y quiere seguir creciendo, ¿ya? Pero hoy día, como les comentaba, nos vamos a enfocar en algunos puntuales, como por ejemplo los earnings. Los earnings o los reportes de ganancias trimestrales son básicamente el reporte en el cual la empresa hace una presentación donde detallan muy bien lo que son sus ingresos, por ejemplo, beneficio por acción, los costos, etcétera, EBITDA, muchos ratios y datos fundamentales, perdón, en base a lo que es el crecimiento de la empresa, pero que nos vamos a enfocar principalmente en términos generales, en el cual la empresa dice si le fue bien o le fue mal en el trimestre, ¿ya? Estos reportes, como su nombre lo dice, son 4 veces en el año, perdón, y con ello se va teniendo la referencia si la empresa está generando ingresos y está teniendo una evolución favorable a lo largo de lo que es el año fiscal actual. Por ende, estos reportes trimestrales, al menos en lo que es el mercado de Estados Unidos, por lo general se entregan en lo que es el premercado y lo que es el postmercado, ¿ya? Que es básicamente un calendario como el que van a encontrar a continuación, que es justamente el de esta semana, ¿ya? Por ejemplo, hoy día tuvimos lo que fue el reporte antes de lo que fue la apertura de mercado de las acciones o las empresas que se encuentran en este sector. Obviamente son mucho más, pero aquí detallan principalmente lo que son empresas más grandes. Y que en este caso tenemos el reporte premercado, en este caso 3M, una de las empresas grandes que reportó, y ahora postmercado tenemos lo que es el desarrollo de el reporte trimestral, por ejemplo, de Netflix, que ya reportó y tuvo un movimiento bastante volátil durante lo que fue la sesión actual. Por ende, estos reportes trimestrales eh, son eventos que tienden a generar mucha volatilidad y que complementan muy bien con una herramienta que se llama horario extendido. ¿En qué sentido? Estos earnings, por lo general, cuando ustedes tienen lo que es una posición, ya sea previa a lo que son estos reportes o toman una posición puntualmente apuntando a lo que es la volatilidad que se genera, tienen que tener siempre en consideración de que son movimientos bastante violentos en el mercado y que si nos vamos a lo que es el mercado real,
Por lo general tienden a ser unos movimientos relativamente inciertos. No necesariamente tenemos que saber si es que a una empresa le va bien o le va mal, porque no afecta o no influye solamente un tema de que si la empresa reportó o no reportó bien. Muchas veces se genera lo que es un movimiento bursátil totalmente inverso a lo que es el reporte como tal, por ejemplo, que reporta muy bien lo que son los beneficios y que finalmente termina generando un movimiento bursátil a la inversa, un retroceso. Por ende, tienen, lo que sería un grado de incertidumbre en base a cómo lo va a tomar el mercado. Pero que hay gente que obviamente aprovecha esta volatilidad y genera lo que son posiciones en base a lo que sería un retroceso muy violento, apuntando a un rebote en este caso para generar lo que sería una operativa relativamente rápida, o simplemente arriesgar capital apuntando a lo que sería un reporte bastante favorable, ¿ya? Porque estos movimientos o efectos o eventos bursátiles tienden a tener un movimiento bastante fuerte en el mercado, como por ejemplo el mismo Netflix, que es el que les acabo de comentar, acaba de reportar, ¿ya? Y en este caso, en post-mercado, tuvo un movimiento bursátil muy violento, excesivamente violento. Todo lo que se ve en este margen azul es lo que es horario extendido, post-mercado, donde se ve claramente que el precio generó un impulso brutalmente al alza, donde se encuentra prácticamente subiendo un 14% fuera de mercado y que de cierta manera esto obviamente afecta directamente lo que son mis posiciones, ya sea en caso que yo esté dentro de lo que es una posición en Netflix, obviamente favorable porque estoy subiendo mucho, pero también en caso que el precio hubiese generado lo que es un movimiento a la inversa, obviamente sería un retroceso bastante violento en el cual estoy generando una pérdida de prácticamente un 14% si es que o ponemos un escenario ficticio en el cual se generó un movimiento a la inversa netamente, ¿ya? ¿A dónde quiero llegar? Estos movimientos o eventos de capital por lo general siempre van relacionados con lo que sería una herramienta adicional que les puede servir bastante, que es, por ejemplo, lo que pasa en el horario extendido. Si ustedes estuvieran, por ejemplo, operando en una plataforma que no tiene horario extendido y este movimiento no hubiese sido un movimiento favorable, lo más probable es que estuvieran con una posición de un -14 sin la posibilidad de generar lo que sería una salida. Por ende, si es que el precio continuara cayendo, cayendo, prácticamente estarían atrapados hasta volver a lo que sería horario spot, ¿ya? Entonces, estos movimientos o eventos de capital tienden a influir directamente en lo que es el desarrollo del precio, pero que de cierta manera hay maneras de contrarrestarlo con lo que serían estas herramientas adicionales, ¿ya? Pero a grosso modo, porque vamos a enfocar un poquito más adelante en cómo tratar de optimizar lo que son estas herramientas en base obviamente a la plataforma que estamos utilizando y que obviamente para explicar algunas de las funcionalidades que quizás no todos conocen, ¿ya? Pero Netflix sí, en Nasdaq es una de las más pesadas. No sé puntualmente cuánto es el peso que tiene Netflix en Nasdaq, pero sí es una de las empresas más grandes. Si no está dentro de las primeras 10, está sí o sí entre las primeras 20. Entonces es un peso bastante importante y que de hecho, si lo contrastamos con lo que fue el desarrollo del Nasdaq o de los futuros de Nasdaq, en este caso es un CFD por si acaso S100, pero se mueve prácticamente a la par de lo que es el NDX, que es el Nasdaq como tal. Este movimiento que se generó, esta vela violenta que tuvimos en torno a este sector, fue netamente el impulso que generó una vez que Netflix reportó sus earnings y que obviamente afectó directamente en lo que fue el desarrollo de futuros, ¿ya? En 20 minutos más vamos a tener lo que es la apertura de mercado, al menos en lo que es futuros, y vamos a ver qué tanto están afectando lo que es el desarrollo de Netflix como tal, pero que de momento mantiene lo que es un premercado bastante amplio, ¿ya? Estos earnings por lo general tienden a generar estos movimientos bien violentos, sobre todo en activos o empresas que son grandes, por ejemplo, Nvidia, Apple, Tesla, Amazon, etcétera, tienden a generar estos movimientos muy violentos y hay otras que son incluso mucho más volátiles. Entonces ahí es muy importante que ustedes cuenten con lo que es horario extendido para tratar de sacarle provecho o para tratar de cerrar una posición en caso que sea una posición desfavorable, porque vamos a hablar más adelante cómo afectan los porcentajes y los retrocesos porcentuales, ¿ya? Así que para continuar, vamos con lo que son otro evento de capital que posiblemente lo han escuchado bastante y que es el dividendo, ¿ya? Me imagino que mucha gente, o quizás la mayoría, por si acaso lo estamos enfocando en un público totalmente general, pero que quizás no todos conocen lo que son los dividendos y que a grosso modo los dividendos es podríamos decir que un pago a la empresa o a mí como accionista la empresa me paga por tener su custodia de acciones, dependiendo obviamente de mi posición, y en base a cada acción que yo tengo con ellos, me entrega un monto
a modo utilidad o pago del dividendo de las utilidades que se generaron durante el año. Por ejemplo, en Chile al menos, las empresas están obligadas a entregar lo que es el 30% de la utilidad. Entonces, si por ejemplo ellos ganaron $100, por decir algo, tienen que entregar $30 en dividendos. Y esos dividendos se dividen prácticamente en lo que sería la cantidad de acciones circulantes y que ustedes van a recibir un pago por cada acción que tengan de esa empresa. ¿Ya? A grosso modo así funciona, para no entrar en tanto detalle. Por ende, los dividendos por lo general son pagos que va generando la empresa y que mucha gente aprovecha lo que son esta herramienta para generar lo que sería un ingreso pasivo, en el cual yo tomo una posición que se me genera en una empresa, por ejemplo Coca-Cola. Coca-Cola me paga dividendos anuales y yo esos dividendos los voy reinvirtiendo y voy también aumentando la cantidad de acciones que tengo en custodia. Entonces, todos los años voy generando lo que es un ingreso pasivo en base a lo que es mi posición y obviamente también en base a lo que sería el crecimiento o el cambio en cotización de lo que es la empresa, ¿ya? Así funciona más o menos lo que son los dividendos, pero ¿qué tienen de importante? Es que hay unos puntos a considerar y que por lo general me he dado cuenta que hay mucha confusión, que son las fechas relacionadas con los dividendos, en el sentido de que los dividendos se componen por dos fechas en particular. Ya lo vamos a hacer como a grosso modo porque no vamos a entrar en tecnicismo como ex-date, etcétera, sino que vamos a hablar de fecha de corte y fecha de ajuste, ¿ya? La fecha de corte es prácticamente la fecha en la cual nosotros vamos a optar a recibir el dividendo y que por lo general se determina a través de muchos comunicados. Hay muchas fuentes de información en la cual ustedes pueden acceder a lo que sería la fecha de corte y también a lo que sería la fecha de ajuste del dividendo, que es básicamente cuando el precio, y aquí que puede que sea un poco polémico porque hay gente que dice que no descuentan lo que es el dividendo de la cotización, pero sí, sí lo hace y lo vamos a explicar por qué. Pero la fecha de ajuste es cuando el precio descuenta lo que es el dividendo completo, por si acaso, completo, el dividendo totalmente completo y el precio ajusta. Que eso es básicamente si el precio, por ejemplo, tengo una acción de Vapores que vale 100 pesos y entrega 10 pesos en dividendo, si yo llego a lo que sería la fecha de corte, por ejemplo, con una custodia en Vapores y tengo 10 acciones de Vapores, me van a pagar por esas 10 acciones que tengo una vez que tenga o se genere lo que es el cierre de la fecha de corte. Cierra la sesión bursátil el día de la fecha de corte y yo automáticamente tengo derecho a recibir el dividendo. Al día siguiente, lo que pasa es que el precio descuenta esos mismos 10 pesos que entregó de dividendo de la cotización y Vapores automáticamente parte o pasa a costar 90 porque le descuenta lo que es lo mismo que me entregó a mí como dividendo. Por ende, en términos generales, yo no debería tener mayor variación entre lo que tengo en custodia, mi valor bursátil de mi posición total, más lo que a mí me pagaron con este tema de los dividendos. Pero ¿qué es lo que pasa? Es que se genera algún tipo de diferencia o variación porcentual adicional, pero que eso depende de otra variable que es lo que vamos a tratar de explicar en lo que es el gráfico de trading. ¿Ya? Si nos apoyamos con gráfico y nos vamos justamente a lo que es Vapores, que es una... ¿Por qué Vapores? No es por un tema de que sea una empresa puntual, sino que Vapores entrega muchos dividendos, ha entregado dividendos muy grandes. Entonces, genera unos movimientos bursátiles bastante violentos y que si, por ejemplo, cuando yo quite lo que es el ajuste del gráfico, se van a generar estos espacios grandes que se denominan gaps, por si acaso. Este gaps o este gap, en este caso, que se generó prácticamente de los 72 hasta los 52 aproximadamente, fue netamente el ajuste por dividendo. ¿Qué quiere decir? Que cuando Vapores estaba en torno a este nivel, iba a entregar a APP un dividendo de 20,16 pesos. Por ende, cuando yo tuve esta fecha, que esta fecha me aparece aquí, que dice ex-date, es básicamente cuando el precio ajusta, ya cuando descuenta lo que es este dividendo. Y el día inmediatamente anterior es mi fecha de corte. Por ende, si yo tengo marcado como dividendo lunes 20 de mayo, el día bursátil anterior es el día que se denomina fecha de corte y que en el caso de la Bolsa de Santiago es muy fácil encontrar lo que son las fechas de corte. Ustedes van a lo que es la página de la bolsa, buscan el activo que están averiguando y abajo les va a salir eventos de capital y prácticamente le va a salir el dividendo, el monto y la fecha de corte y fecha de pago me parece también, ¿ya? Pero que en este caso, volviendo a lo que sería el dividendo, tenemos lo que es la fecha de corte, ¿ya? Corte, cuando la empresa corta el listado de los accionistas con derecho a dividendo, que dice prácticamente, si yo el viernes cierro lo que es la sesión bursátil y estoy comprado en Vapores,
el lunes voy a tener derecho a recibir dividendos, ¿ya? Pero ¿qué va a pasar el lunes? El lunes, como le comentaba, es la fecha de ajuste, cuando el precio descuenta lo que es el dividendo de la cotización y que sí, lo descuenta completo. Hay gente que dice, oye, pero entregó 20 en dividendo y abrió prácticamente con 17 pesos menos. Sí, eso no es un tema de que no haya descontado los 20 pesos como tal, sino que es un tema de que al descontar los 20 pesos como tal, entró en zona de compra y por ende las transacciones que se generaron en preapertura eh, hicieron lo que fue una subasta antes de lo que fue el inicio de la cotización y esa cantidad de compra respecto a la cantidad de venta disponible en el momento generaron que el precio en vez de abrir, por ejemplo, a 50, abriera a 55. Pero eso no significa que no haya descontado esos 5 pesos de diferencia o que haya descontado 5 pesos menos, sino que netamente al momento de entrar en lo que fue el ajuste, se encontró con órdenes de compra que ya estaban vigentes a la hora de generar lo que es la subasta de preapertura y una vez que se generó esta transacción, el precio obviamente abrió un poco más arriba, pero el dividendo lo descuenta sí o sí. Por eso muchas veces cuando ustedes ven variación porcentual en días de ajuste, como pasó con el Chile hace poco, tenía porcentaje positivo, a pesar de haber generado lo que fue un ajuste por dividendo, y justamente porque el precio de referencia para la variación porcentual es netamente el precio de cierre del día anterior menos lo que tenía que entregar como dividendos. Si abre sobre eso, es porque tiene una variación positiva en base a lo que fue el premercado. Si abre bajo eso, es porque salieron a vender antes de lo que fue la apertura de mercado. No significa, oye, justo más que no, sino que netamente se encontró con más venta, ¿ya? Y que volviendo con lo que sería el análisis, aquí es muy importante que tengan en consideración que dependiendo del activo, por si acaso, este otro gap que se generó en torno a este sector, también fue un dividendo bastante violento que generó o que entregó vapores. Ese no, esa fue una caída bien brusca que tuvimos hace tiempo, 2021 me parece que fue, 2022, 2022, si todavía me acuerdo cuando cayó de los ciento y tanto. Ahí hubo harta gente que lo pasó bastante mal en esa caída de vapores. Pero volviendo a lo que sería, ¿cómo me afectan estos ajustes por dividendo en el gráfico? Es bastante simple. En el mercado de Estados Unidos quizás no lo vean tanto porque no son dividendos tan grandes, pero en activos que entregan dividendos de manera recurrente, ustedes al no ajustar lo que es el gráfico tienen una visión contaminada de lo que es el desarrollo bursátil o el precio de cotización actual. ¿Por qué? Porque en este momento me está diciendo que Vapores está en 53 y que estuvo en 125. Sí, efectivamente estuvo en 125, pero el precio, al descontar lo que es el precio del dividendo, no es que ese precio o ese monto se haya perdido, sino que ese precio pasó a ser liquidez y posiblemente también a los bolsillos de los accionistas que estaban comprados en ese momento. Por ende, ese efecto o esa variación, ese margen de precio, no se desapareció. Por ende, lo recomendable en este caso es utilizar gráfico ajustado por dividendos, que al menos en TradingView es apretando la pestaña que aparece acá abajo con ADJ. Prácticamente con eso tú ajustas el gráfico sumando o restando en realidad el valor del dividendo a los precios anteriores a la entrega de este. Por ejemplo, si yo estoy acá y estoy a 53, de aquí para atrás le resto el mismo monto que me entregó en dividendo y con ello se genera lo que es el ajuste del gráfico y tengo una representación mucho más real del movimiento bursátil que se ha ido generando. De hecho, aquí lo que eran los 125, si que desajusto lo que es el gráfico, que era prácticamente esta zona en torno a este sector, pasan a ser un nivel en torno a los 47, 48, que eso obviamente se debe a que los dividendos no es un capital que se perdió, sino que es un capital que se entregó y por ende no debería perderse de la cotización al momento de analizar, ¿ya? Y que obviamente también les va a hacer que se representen mucho mejor las zonas de precios actuales, ¿ya? Entonces, esa es una manera mucho más eficaz de complementar lo que son sus análisis y más o menos van a entender por qué se debe ajustar el gráfico por dividendos. Caso muy reciente, en el Chile entregó dividendos prácticamente ayer y que de cierta manera, si yo desajusto lo que es el gráfico, se genera lo que es una contaminación de lo que es el desarrollo bursátil actual y que en este caso estaríamos prácticamente presionando lo que es una zona de congestión anterior. Pero a la hora de ajustar el gráfico por dividendos, nos encontramos con que en el Chile está generando una ruptura
de lo que es el máximo anterior. Por ende, es una variable que me puede condicionar totalmente lo que es el desarrollo bursátil y el seguimiento del gráfico. Por ende, siempre como recomendación, utilice lo que es gráfico ajustado por dividendos. Ahora, es bueno también ir identificando zonas en gráficos sin ajustar como manera referencial, pero por lo general el gráfico más apegado a lo que es la realidad del precio y de la cotización es el gráfico que está ajustado por dividendos, ¿ya? A grosso modo. Eso, más que nada, son puntos a considerar, que es lo que sería la entrega de dividendos, y vamos a avanzar con lo que sería el siguiente evento de capital, que posiblemente lo van a encontrar bastante si es que transan en Estados Unidos, y que es el split. Split y split reverso, ya que son básicamente lo mismo. El split, como su nombre lo dice, es una división, ¿ya? Una división en la cual lo que se busca es aumentar la cantidad de acciones con el objetivo de bajar el precio de la cotización, ¿ya? Un caso muy reciente, Nvidia, que cuando costaba perdón, $1,000, generó lo que fue un split en el cual se dividió 1 es a 10 y el precio también se divide 1 es a 10. Por ende, el precio cayó de $1,000 a lo que serían $100. ¿Por qué se hace eso? Uno de los efectos es para reducir lo que es el precio de la cotización, porque el precio va a estar muy elevado. Mucha gente o quizás algunos accionistas no pueden generar lo que es la compra entera de acciones de Nvidia. Quizás fracciones sí, porque el mercado de Estados Unidos lo permite, pero las fracciones no dan derecho a votación, por ejemplo, no dan derecho a lo que es transferencia entre fondos para yo poder traspasar mi custodia a otro broker, etcétera. Por ende, se generan lo que son estos splits para aumentar la cantidad de acciones en circulación y con ello reducir el precio, que es básicamente esto. Si yo tengo una acción de Apple, por ejemplo, y me someto a lo que es, o en realidad no es que yo me someta voluntariamente, sino que se genera lo que es un split 4 es a 1, si yo tengo una acción de Apple que vale 100, se me va a dividir en 4 acciones de Apple que valen 25. Por ende, yo paso de tener una acción a tener 4, pero 4 de $25 cada uno versus la que yo tenía 100. En términos de custodia o términos porcentuales, no hay ningún tipo de cambio, porque yo, al sumar lo que sería la custodia total de estas 4 acciones, sigo teniendo prácticamente los mismos $100 invertidos, solamente que aumenta la cantidad de acciones que tengo en custodia. Y esto justamente lo hacen para reducir lo que es el precio de cotización en la empresa cuando tienen crecimientos muy amplios, como es el caso de Nvidia y posiblemente Netflix, considerando que está alcanzando también el valor de los $1,000. Por lo general hacen split para reducir lo que es el precio de la acción y como reiniciar el proceso de crecimiento, ¿ya? Ahora, en contraparte está lo que es el split reverso, que es básicamente lo contrario. Si yo tengo 4 acciones de Apple a $25 cada una, se hace el split reverso y paso a tener una sola de 100. ¿Qué es lo que busca esto? Aumentar el precio de cotización de la acción que yo tengo en custodia y que por lo general se tiende a interpretar como una mala señal, en el sentido de que la empresa está reduciendo bruscamente lo que es su cotización, por ende necesita subir el precio de las acciones, porque si no se entran en lo que sería, al menos en lo que es Nasdaq, por ejemplo, tienen riesgo de ser deslistadas, tienen riesgo de dar una mala señal a los accionistas, tienen riesgo de cierta manera, de generar lo que sería un mal desempeño o una mala visión, o si prácticamente un split reverso se asuma o se asocia uno como inversionista a que la empresa no está pasando por un buen momento. Entonces, al tener una acción excesivamente barata, corren riesgo de que las deslisten. Y, por ejemplo, hay acciones que por lo general la gente que conoce lo que es mercado bursátil, sobre todo los más riesgosos, han visto acciones que por lo general bajan de lo que es el dólar para no arriesgarse a lo que sería que las deslisten prácticamente por no cumplir la condición de tener un valor mínimo, hacen lo que son los split reversos con el objetivo de levantar lo que es eh, el precio de las acciones. Y sí, se puede hacer lo que es aumentar el número de acciones sin dividir la ya existente, pero ahí entramos en otro tema que lo vamos a dejar más adelante, pero sí se puede, lo que pasa es que es un poquito más complejo. Entonces la idea es no entrar con mucha teoría excesivamente o mucho más compleja, sino que vamos avanzando paso a paso, pero con calma, para que no bombardeemos con excesiva información,
pero sí, hay una forma de aumentar la cantidad de acciones sin dividir la existente y también hay una forma también de reducir las acciones sin someternos a splits, que es básicamente, por ejemplo, cuando las empresas comienzan con lo que es la recompra de acciones, que también es un evento de capital en el cual básicamente lo que buscan es comprar sus propias acciones con el objetivo de después eliminarlas del mercado y reducir la cantidad, pero que al accionista como tal no le modifican lo que es la cantidad de custodia, ¿ya? Pero eso lo vamos a revisar más adelante con un capítulo un poquito más avanzado, porque entramos a lo que son diluciones, aumentos de capital, etcétera, ¿ya? Entonces ahí ya se pone un poquito más densa y más compleja lo que es la teoría, ¿ya? No es que no lo queramos ver, sino que vamos paso a paso hasta llegar al punto en el cual se pueda explicar de mejor manera y se entienda por el público general, ¿ya? Así que eso, más o menos respondiendo a lo que es la pregunta. Así que eso sería más o menos lo que son los split y los reverse split con sus efectos que tienen en base a lo que es la cotización del precio y la señal principalmente que se entrega a lo que es el inversionista respecto a lo que es en este caso, la salud financiera de la empresa. No sé si alguien tiene alguna duda de momento, sino para continuar, que cómo funciona, cómo yo puedo, de cierta manera, contrastar lo que son estos eventos de capital respecto a las funcionalidades disponibles. No sé si alguien tiene alguna duda, si no continuamos. Voy a aprovechar de tomar un poquito de agua. Ya, continuando, cuando tenemos estos eventos de capital que tienden a generar movimientos bastante violentos en el mercado, siempre es bueno tener funcionalidades que me permitan operar en condiciones en las que se generen. Por ejemplo, tenemos los earnings, que generan movimientos bastante volátiles dentro de lo que es el horario extendido. Y también estos anuncios de split o reverses split también tienden a generar movimientos volátiles en lo que es el desarrollo del precio. Por ende, una de las funcionalidades bastante útiles para poder sacarle provecho a lo que es el mercado es justamente lo que estábamos revisando con Netflix respecto a lo que es el horario extendido, donde prácticamente pueden seguir operando fuera de lo que es el mercado o básicamente aumentar lo que sería una posición, reducir lo que es una posición o prácticamente vender en caso que estén en pérdidas, porque en caso de que no pudieran, por ejemplo, gestionar lo que sería una compraventa durante horario extendido, tendrían que esperar prácticamente hasta el día siguiente, hasta las 11:30 horario spot, que es el horario de apertura de Estados Unidos en horario chileno, para poder generar lo que sería la gestión de su posición. Y eso obviamente puede generar un efecto totalmente indeseado. Y aquí es cuando yo les comento por lo general que siempre traten de priorizar la plataforma y las funcionalidades que ofrece porque les va a servir o bien simple. Es mejor tenerlas disponibles, lo que son las funcionalidades, y no necesitarlas que necesitarlas y no tenerlas disponibles, porque si es que llegase a pasar el segundo escenario, créanme que lo van a pasar bastante mal, porque es prácticamente ver cómo tu acción cae de manera violenta en este caso y tú sin poder hacer ningún tipo de movimiento por las limitantes que te ofrece, ¿ya? Y volviendo, en base a lo mismo, hay una funcionalidad en lo que es SESTI que quizás no conocen todos, que es lo que es el dólar 24/5, ya que en el sentido es, como su nombre lo dice, la capacidad de entregar dólar prácticamente durante todo lo que es la sesión actual o sesión del día. ¿Y cuál es la ventaja que tiene? Actualmente, Chile y Estados Unidos tienen una diferencia prácticamente de 2 horas. Por ende, nosotros tenemos lo que es la apertura de bolsa a las 9:30 y ellos tienen la apertura de bolsa a eso de las 11:30, por las 2 horas de diferencia, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa? El mercado del dólar funciona prácticamente hasta eso de las 2 de la tarde. Por ende, ustedes en teoría podrían comprar o cargar billetera, ya sea en el broker que sea, hasta eso de las 2 de la tarde, porque posterior a eso no tienen mercado de dólar, por ende no les van a cargar la billetera en caso que ustedes necesiten aumentar capital para aprovechar oportunidades, ¿ya? El dólar 24/5 básicamente lo que hace es que ustedes puedan cargar el dólar prácticamente durante todo el día. Eso incluye, si es que quieren cargarlo a las 2 de la mañana, van a poder cargar sus dólares, van a recibir lo que son sus dólares en billetera, salvo un pequeño aumento en el spread, que es por motivos obvios de riesgo por variación porcentual, y con ello
le sacan provecho prácticamente a toda la sesión bursátil de Estados Unidos principalmente, porque como comentamos, tenemos 2 horas de diferencia y si ustedes solamente pueden cargar dólares hasta las 2 de la tarde, eso significa que realmente están cargando dólares hasta las 12 del día del mercado de Estados Unidos, considerando que ellos cierran a las 4:30, lo que es el horario spot, ya perdieron 4 horas 30 de lo que es operativa bursátil solamente en horario spot, pero que si a eso le sumamos lo que es el postmercado y el premercado del día siguiente, pierden mucha cantidad de tiempo disponible para gestionar lo que son posibles oportunidades de mercado, sobre todo considerando que en el mercado de Estados Unidos hay un tramo horario que es la última hora del horario spot que se denomina la Power Hour, que es básicamente cuando se generan estos movimientos violentos en el cual se puede obtener mucho beneficio dependiendo obviamente del análisis pertinente. Entonces, si ustedes por X motivo necesitan cargar la billetera porque quieren o tienen una oportunidad única de invertir en algo, aquí sí van a poder hacerlo porque obviamente les van a cargar la billetera prácticamente todo el día, inclusive en la madrugada. En cambio, no van a tener que esperar con su depósito pendiente hasta el día siguiente que le carguen los dólares y también, si es que no tiene horario extendido, hasta el día siguiente para poder operar en horario spot. Entonces, son herramientas que le van a sacar mucho provecho y que posiblemente en algún momento, si es que llegan a necesitarlo de manera urgente, les va a quitar más de un dolor de cabeza. Y créanme que es verdad, o que en caso, más adelante, en caso que estén recién iniciando, se van a dar cuenta que eso favorece bastante lo que es la operativa en el sentido de que les da un margen de tiempo mucho más amplio de operación, ¿ya? Así que básicamente traten a lo que voy, eh, traten de beneficiar o darle mayor provecho y también obviamente darle cierta prioridad a lo que son las herramientas disponibles del broker en el cual estoy operando. No sé si todos estarán operando en CESTI, los que están operando en CESTI me imagino que las conocen, pero a grosso modo siempre traten de priorizar lo que son las funcionalidades por sobre lo que es el mercado, o el mercado, perdón, sobre lo que es el tema de posibles comisiones. Obviamente tampoco es necesario que sean muy disparadas, pero siempre tiene que haber un equilibrio entre ambas, ¿ya? Así que eso más que nada como acotación operativa. Ahora, entramos en lo que es un terreno un poquito más complejo y que últimamente me he dado cuenta es la mayor falencia que se alcanza a ver en los usuarios que tienen quizás no necesariamente una menor experiencia, pero sí quizás les cuesta un poquito lo que es la parte psicología, ¿ya? Que es cuándo vender. Cuándo vender, por si acaso, es muy importante en el sentido de que no solamente hablamos de venta cuando se genera lo que es una pérdida, ¿ya? Hay mucha gente y es algo totalmente normal, no es para que se sientan mal ni que piensen que ustedes lo están haciendo mal, sino que es algo totalmente normal en el sentido de que cuando ustedes no generan o no tienen la costumbre de vender, lo más probable es que muchas veces posiciones que están con un margen positivo en utilidades no las liquiden por no tomar utilidades y el precio termine retrocediendo, anulando prácticamente todo lo que recorrieron durante este muy buen análisis. Se cumplió la proyección, llegó a mi target, no vendí, el precio se devolvió y prácticamente quedé sin ganancia, o en el peor de los casos se me dio vuelta lo que fue la posición y entré en lo que fue pérdida, ¿ya? Y aquí es cuando entramos en lo que es el retroceso porcentual versus la recuperación. No sé si se alcanzará a ver bien en la imagen, o sea, no sé si se alcanzará a ver bien, perdón, la imagen que está en la pantalla, pero que básicamente explica cuál es la correlación entre la pérdida porcentual que estamos generando en una posición versus la variación porcentual que yo necesito para recuperar dicha pérdida. Y tiene una explicación súper lógica. Por lo general, o en realidad no es por lo general, sino que siempre que yo tengo un retroceso porcentual, para recuperar esa misma posición necesito que el precio recupere un mayor porcentaje, que básicamente si mi posición, en este caso yo compré vapores a 100, retrocedió un 50%, para yo volver a tener esas vapores a 100, necesito que recupere un 100%. Y quizás muchos dirán, oye, pero ¿cómo? ¿Por qué? Si cayó un 50%, necesito que suba un 50%. No funciona así. Es bien simple. Y yo creo que esta imagen la gente que está en la comunidad de Telegram la ha visto. Por lo general yo la mando de vez en cuando se empiezan a descontrolar un poquito las cosas. Y es muy bueno tenerla. Vamos a hacer un formato ahí que sea un poquito más amigable porque sirve como hasta fondo de pantalla. Yo creo que no se les va a olvidar. Pero que a grosso modo
¿Cómo funciona el término de los porcentajes? Es una explicación bastante simple, ¿ya? Como les comentaba, si yo estoy con una acción a 100, que es básicamente la línea que tengo acá, y retrocedo un 50%, ¿cómo voy a necesitar que suba un 100% para recuperar mi posición? Es como ilógico, si caí un 50% solamente. Ya, aquí lo que pasa es que los porcentajes no funcionan igual. Cuando yo tengo una posición a 100 y el precio, yo sé que he explicado estas cosas hartas veces, pero siempre es bueno recordarlo porque de cierta manera mucha gente se lo olvida. Pero por ejemplo, yo tengo una acción a 100, que en este caso fue Nvidia cuando costaba $100 y tuvo un retroceso de un 50%, ¿cierto? Sí, 50%. Llegó a prácticamente costar 50. Ya, cayó mi acción un 50%, por ende voy perdiendo un 50%, voy perdiendo la mitad, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando el precio está a 50 y yo necesito que el porcentaje recupere y vuelva a 100, yo no necesito que suba un 50%, porque si yo estoy acá y aumento lo que es mi variación de precio un 50%, no voy a llegar a 100, voy a llegar a 75. ¿Por qué? Porque de 100 a 50 es un retroceso de $50, ¿ya? En términos de capital, son $50 que yo perdí por acción. Pero si mi acción vale $50 y necesito que llegue a 100, yo no necesito ganar la mitad, necesito duplicar la posición. Por ende, necesito un 100% de rentabilidad desde el mismo punto en el cual yo llegué a mis $50 de costo. Por ende, si yo tengo 100, cae a 50 y ahora necesito que vaya de 50 a 100, necesito que recorra un 100%. Y aquí es cuando el efecto se va maximizando a medida de que el porcentaje va aumentando. Yo, si tengo una caída de un 80%, no necesito que recupere un 80%, necesito que recupere un 400%, y en este caso es muy importante que vayan cerrando las posiciones cuando a ustedes se les sale de control lo que sería la estrategia, porque si no caen a esto, y esto lo único que genera es que ustedes tengan una posición atrapada, no puedan vender, no puedan liquidar, y eso obviamente les va a ir quitando tiempo y que se traduce finalmente a costo oportunidad. Si por X motivo ustedes caen en lo que sería esta condición, la única manera más rápida de poder tratar de anularla es, primero, con un análisis bien exhaustivo, una estrategia muy clara y con una gestión de riesgo bastante estricta, en el sentido de que yo la única manera que tengo para recuperar lo que sería este porcentaje en torno al menos 80 y un 400% es aumentar, ¿ya? Si yo comienzo a aumentar lo que sería la posición en la base de lo que sería este retroceso porcentual, este capital necesario, esta variación porcentual necesaria para recuperar lo que sería en la posición inicial, tiende a disminuir. Pero aquí hay que tener ojo, porque aquí es cuando caemos en lo que es el prácticamente de comprar todos los retrocesos. Y aquí es un error que se ve muchísimo en gente que está iniciando, que se encuentra en lo que es, por ejemplo, el mercado actual, que estamos prácticamente en un mercado totalmente alcista, nos enfrentamos a lo que es una corrección y cometen el error de partir comprando de manera inmediata. Ya, ¿cuál es el problema? Si el mercado sigue siendo un mercado alcista, efectivamente les va a servir porque prácticamente las malas decisiones que tomaron y que posiblemente compraron muy arriba, el mercado los va a salvar de cierta manera y les va a dar una segunda oportunidad. Ya como dicen por ahí, o como siempre por lo general siempre comento, el mercado alcista tiende a ocultar los malos trades o las malas posiciones. Ya, pero ¿qué es lo que pasa? Si el mercado no recupera y se genera lo que es un retroceso, por ejemplo, SP500 año 2022, perdón, que fue prácticamente aquí. Sí, aquí. 2021-2022. De hecho, el gráfico es muy similar a lo que estamos haciendo ahora. Pero volviendo con lo que sería SP500, ¿qué es lo que pasa? El precio genera lo que es una corrección, por ejemplo, venía aquí, corrección, subiendo, corrección, subiendo, corrección, subiendo, prácticamente corrección, subiendo por harto tiempo. Entonces, si yo por X motivo compré aquí, el precio retrocedió y compré aquí, oye, el precio siguió cayendo, pero recuperó, me salvé, sí, todo bien, porque el mercado y la tendencia hizo que yo recuperara mi posición. Pero ¿qué es lo que pasa cuando nos enfrentamos a un mercado bajista? Cuando entramos en lo que es un mercado bajista y entramos en lo que es una corrección, estamos tan mal acostumbrados a pensar de que el precio siempre va a recuperar de manera inmediata
¿Qué partimos comprando en el primer retroceso? Entonces compramos, nos quedamos sin capital, ¿ya? Entonces, si quedamos sin capital, el retroceso puede seguir profundizando y no, o en este caso, cuando entramos en lo que es un mercado bajista, el precio no, o el mercado, en este caso la tendencia, no me da la oportunidad de salir, sino que el precio se comienza a hundir, a hundir, a hundir, a hundir. Y si yo caigo en desesperación, el mayor error que yo veo en mercado bajista, porque créanme que se quema mucha gente en mercado bajista, parten comprando en el primer rebote, parte comprando, el mercado lo único que hace es generando el mismo zigzagueo que a ustedes les salvó de manera previa para comprar y que recupere, comprar, recupere. Aquí lo único que hace es lo inverso, comprar y los hunde más, comprar y los hunde más, compramos, nos hunde más. ¿Y qué es lo que pasa? Que esta tablita en el cual nosotros tratamos de recuperar lo que era mi posición que estaba en pérdida, pasa a estar mucho peor. Y eso prácticamente nos deja en default y ya entramos en lo que sería las crisis ya más complejas donde tenemos mucha pérdida de capital y vemos cómo nuestra cartera comienza a perder, a perder, a perder, a perder, ¿ya? Por ende, es muy importante dos variables. Lo primero, no comprar todos los retrocesos sin un análisis pertinente. ¿Por qué? Porque si ustedes compran todos los retrocesos a lo loco y no gestionan nuevamente lo que es el riesgo, lo único que van a hacer es seguir atrapándose en lo que es su posición. Segundo, por lo general, si no tienen la capacidad de monitorear el mercado y no tienen una gestión de riesgo excesivamente estricta, no operen todo en una posición, ¿ya? Porque también es un error que veo bastante de apostar, porque en realidad es una apuesta si se hace sin análisis, o meter prácticamente todo a una posición y esa posición se me genera el primer retroceso y no tengo más caja disponible, prácticamente voy a tener que esperar si es que el precio en algún momento vuelva a recuperar el nivel en el que estoy para poder cerrar lo que es la posición y no perder capital. Si no, voy a tener que cerrar la posición, tratar de recuperar o en caso contrario tener que esperar mucho tiempo si es que el mercado no acompaña. Por ende, es muy importante que si van a entrar con lo que es una posición de todo el capital a una acción en particular, ETF, lo que sea, lo hagan con los niveles absolutamente claros y respeten sí o sí lo que es su estrategia, ¿ya? Y podríamos agregar una tercera variable como para que se les haga un poquito más amigable de que cuando se generen lo que son estas posiciones, cuando estén en el sentido inverso, cuando estén en este caso en un mercado alcista y tengan profit, liquiden cuando lleguen a un nivel estipulado de ganancias. ¿Por qué? No es por un tema de que hoy que quiero asegurar el team y quiero arrancar, sino que es por un tema de que ustedes sistemáticamente se van a ir acostumbrando a lo que es la venta y cada vez les va a costar menos vender, porque en realidad lo que define si es que alguien obtiene o no obtiene utilidades en el mercado, no es el punto de compra en el que entró, sino es el punto de venta en el que salió. Porque una persona puede comprar muy bien una acción, la acción tiene mucho profit y si yo no liquido por no tener la costumbre de vender, el precio se devuelve, gano menos o puede incluso dar vuelta a la posición y terminar en lo que es esta tabla como ejemplo. Por ende, lo que determina si ustedes realmente le van a ganar al mercado va a ser la venta y no la compra. La compra se cubre, o una mala compra, perdón, se cubre con una venta prácticamente por stop loss o una venta en caso de que el precio llevó mucho tiempo en una posición y no ha subido, se liquida, se saca lo que es la comisión y prácticamente entramos de nuevo. Pero la venta es lo que a ustedes le va a dar la oportunidad de seguir operando y no quedar atrapado mucho tiempo en lo que es una posición por no saber cerrarla a tiempo, ¿ya? Y otro punto que tienen que tener en consideración justamente con esta tablita es que si ustedes no respetan lo que es la venta como tal para liquidar lo que es su posición, tienen que tener en consideración siempre que los retrocesos tienden a ser más rápidos. Uno, más rápidos en el sentido de que prácticamente si no tienen una estrategia definida, lo más probable es que entren, perdón, en lo que es una desesperación y se apeguen a lo que es la idea de que el precio va a recuperar. Eso es prácticamente un matarse solo, entre comillas. Y también lo que es un volumen en los retrocesos. Cuando ustedes se encuentran con lo que es un retroceso por pánico, pánico en el sentido de que la acción está cayendo muchísimo, se van a dar cuenta que el precio cae mucho con menos volumen transado. Y muchos sabrán, o en realidad yo creo que ya todos saben a esta altura de los Academy, que el volumen es prácticamente la cantidad de transacciones. Volumen, cantidad de transacciones igual liquidez. Si el precio
cae sin volumen, se van a encontrar con un escenario totalmente desfavorable, que es cuando no pueden vender sus posiciones porque el precio tiene compra tan abajo y tan poca compra que si yo vendo, termino botando aún más el precio y esa poca liquidez hace que se genere el slippage, que es el deslizamiento, cuando el precio salta muy violentamente y eso se traduce en velocidad. Y es un círculo vicioso en el cual se acentúa lo que es el retroceso y pasa esto, ¿ya? Por ende, es importante que cuando pase lo que es estos retrocesos, si entremos en lo que son retrocesos de pánico, sepan reaccionar muy bien en lo que es el mercado y siempre respetando sus niveles en base al análisis previo, ¿ya? Y por si acaso, análisis previo e idealmente propios, no se dejen llevar por análisis de terceros porque no todos tenemos la misma visión de mercado. Eso como paréntesis. Ahora, ¿cómo yo puedo proteger mi posición con elementos técnicos? Es bien simple. Trailing stop. Ya, yo sé que la plataforma y por lo general las plataformas que se operan en Chile no tienen trailing stop, ya que básicamente el trailing stop es un seguimiento que se le va haciendo al precio en base, funciona, el trailing stop como tal funciona simple. Llega a un máximo, genera un retroceso y ese retroceso tiene un margen porcentual en base a un trailing. Si el precio rompe ese margen porcentual, me saca de la posición. Si no, sigue corriendo hasta un nuevo máximo, se genera un nuevo máximo, retroceso, no rompe lo que es la línea, sigue corriendo hasta que llega un punto en que es máximo, se genera lo que es este margen, el precio no genera un nuevo máximo, por ende seguimos en el mismo nivel de margen y una vez que rompe, aquí rompe lo que es mi margen de trailing, me liquida lo que es la posición y con eso yo de cierta manera voy haciendo seguimiento al precio y vende cuando se genera lo que es el retroceso post máximo, ¿ya? Punto en contra, no tenemos trailing stop, ¿ya? Eso, por si acaso, eso lo vamos a obviar porque lo mezclo un poquito con lo que fue lo que vamos a comentar. Pero ahora, como siempre hemos visto en los Academy tenemos lo que es problema, solución, ¿ya? Y aquí es donde entramos en lo que sería cómo proteger mi posición con elementos técnicos. Si yo no tengo lo que es el trailing stop como venta automática, yo lo que sí tengo es un apoyo técnico en base a lo que es el gráfico. Y que en este caso, por ejemplo, una acción que esté bien disparada, ya, nos vamos a ir al mercado nacional. Ya, ahora sí llegamos a lo que es el final. Vamos a ir al mercado nacional. CMPC y Copec, que vienen con un impulso bastante fuerte, en realidad bien vertical, y que de cierta manera yo quiero hacer una especie de trailing stop. En el mercado nacional, para que sepan, nosotros no tenemos trailing stop porque es un tema de que es una herramienta basada en lo que es un stop loss. Y en el mercado nacional no tenemos stop loss por poca liquidez de mercado. Si tuviéramos stop loss, prácticamente se activarían todos los stop loss de una acción poco líquida y prácticamente matamos la bolsa de Santiago, ¿ya? Por ende, no existe el trailing stop. Pero la solución que yo les propongo, suena como que le estoy vendiendo algo, pero la solución que yo les propongo es que se apoyen con herramientas técnicas, en la cual vamos a tener, por ejemplo, la media móvil de 20 sesiones. Si aún no saben lo que son las medias móviles y teoría, recuerden por si acaso que vamos a hacer un paréntesis. En el canal de YouTube de Cesti, este es el mío, pero en caso que no encuentren el de Cesti, van al mío, bajan, aprovechen de suscribirse y van ahí a encontrar lo que es el canal de Cesti. Y en el canal de Cesti están todos los academias anteriores, van a encontrar lo que es teoría y grabar, y las grabaciones, perdón, en las cuales pueden reforzar contenido. Ya se los comento, después vamos a ahondar un poquito más en esto. Pero a lo que voy es que iban a entender más o menos cómo funcionan las medias móviles. Y la ventaja que tienen estas medias móviles es que ustedes pueden ir generando alertas en base a lo que es esta media móvil. Y el objetivo que tienen estas medias móviles es hacer de trailing stop sin tener que depender de una plataforma específicamente o una plataforma que tenga sí o sí lo que es trailing stop, sino que así lo hacemos de manera relativamente manual, en el sentido de que el precio genera un escape, por ejemplo, y es básicamente el mismo efecto. Máximo retroceso no rompió mi margen, porque mi margen es la media móvil, continúa. Máximo retroceso no rompió, máximo retroceso no rompió, máximo rompió. Aquí me llega lo que sería una alerta de que el precio perforó la media móvil de 20 sesiones y yo gestiono lo que es la venta manual. Con esto es prácticamente hacer lo mismo, pero en la cual yo voy a tener que gestionar lo que es la venta porque obviamente el sistema de trailing stop automático no existe.
pero sí existe el seguimiento apoyándome con herramientas técnicas dinámicas como la media móvil, VWAP, etcétera, ya, bandas de Bollinger, etcétera. Por ende, es una variable o una versión B de lo que les acabo de comentar y que en este caso TradingView les permite generar lo que son alertas técnicas. Ahora, puede que me digan, oye, pero yo tengo cuenta gratuita de TradingView, por ende puedo activar solamente una alerta técnica. Sí, es una limitante que tiene TradingView y lamentablemente, aunque puede que sí podamos hacer algún script que genere hartas alertas, que puedan configurar hartas alertas, pero más adelante. Pero por mientras, lo vamos a evaluar, de hecho, voy a ver si es que puedo hacer algún indicador como específicamente para gestionar alertas, para potenciar lo que son las cuentas gratuitas, pero no les prometo nada. Pero en caso de que tengan esta limitante, lo que son las alertas, apóyense con las herramientas que hay disponibles. No sé si todos estarán en lo que es la comunidad en Telegram, pero yo siempre pregunto en la comunidad en Telegram si es que alguien quiere configurar alguna alerta para que llegue directamente a lo que es el chat del canal Telegram de Cesti. ¿Ya? En este caso, si por ejemplo, no sé, Pablo Ramos tiene TradingView gratuito y no puede gestionar lo que es más de una alerta técnica, oye, comenta en lo que es el chat de la comunidad, ¿me puedes configurar CMPC una alerta técnica o que CMPC alerte cuando cruce media de 20? Entonces yo voy, configuro lo que es CMPC cuando cruce media de 20, cuando se genere la condición, te va a llegar inmediatamente lo que es un mensaje a la comunidad en Telegram. Entonces, con eso prácticamente yo puedo configurar muchísimas alertas técnicas, creo que puedo como 400, 500. Entonces, con esta integración, lo que ustedes pueden hacer es no tener que suscribirse a lo que es TradingView y gestionar ahí lo que sería una comunidad con herramientas en general para todos. Entonces, es una herramienta que les sirve muchísimo. Sáquenle provecho, yo le doy la facilidad de poder gestionar alertas personalizadas a la gente de la comunidad en Telegram, porque obviamente estamos potenciando, perdón, lo que son las funcionalidades de Cesti y las funcionalidades fuera también de la aplicación de Cesti. Por ende, si Pablo Ramos necesita que le avise que SMPC cruzó la media de 20, me lo comenta en el chat, yo lo configuro y lo va a recibir prácticamente directamente en el Telegram, sin tener que hacer absolutamente nada más. Y con eso eh, hacen lo que es esta especie de trailing stop manual. Ustedes hacen el análisis, me dicen qué es lo que quieren que alerte y yo prácticamente les configuro la alerta y todos felices sin tener que desembolsar ni un solo peso en suscripciones adicionales. ¿Ya? Entonces, aprovechen las herramientas disponibles. ¿Ya? Así que, más o menos, así es una manera de yo poder proteger lo que sería mi posición con conceptos técnicos, ya que muchas veces es muy bueno apoyarse con este tipo de herramientas porque hay gente que a pesar de que sabe que está perforando la media móvil de 20 sesiones, no genera lo que es una venta y por ende cuando tenemos lo que son estas alertas que me avisan sí o sí, nos saltamos lo que es el factor psicológico y nos enfocamos netamente en lo que es gráfico y por ende la alerta hace que se me disminuya un poquito lo que es el ruido externo y yo finalmente tomar la decisión porque si por ejemplo volvemos al gráfico de SMPC, no gestionaba lo que era la venta, prácticamente el precio se devolvía literalmente todo e inclusive un poco más abajo dependiendo de donde lo puedo haber comprado. Por eso es importante gestionar bien los niveles de venta y por eso es importante también apoyarse con herramientas adicionales porque muchas veces la psicología nos juega en contra, ¿ya? Así que eso al menos con lo que es estrategia y retrocesos en general. ¿Alguien tiene alguna duda? Por si acaso, esto lo vamos a seguir ahondando en los siguientes Academy porque la idea es ir paso a paso. Cuando ustedes tengan más experiencia, van a ir haciendo preguntas quizás un poquito más enfocadas, más puntuales y vamos a ir resolviendo con el objetivo de que tengan la mayor cantidad de conocimientos y estrategias posible. Lo importante es que practiquen en lo que es mercado real y aprovechen también las herramientas disponibles. No sé si alguien tiene alguna duda. Si no, gestionamos lo que es la grabación hasta acá y les enseño cómo configurar lo que son las alertas del script niveles, que es una función oculta que tenía y que no sé si alguien se habrá dado cuenta antes, pero es una función muy útil, ¿ya? Ya, voy a cortar la grabación por último. Dame un segundo. Voy a cortar y te respondo.